buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Desde la banca de inversión Valius AAA, nos complace tenerlos nuevamente en esos espacios tan significativos e importantes. Mi nombre es Nicolás Alejandro Restrepo Flores, analista financiero, y estaré guiando este espacio. Para comenzar el día de hoy, hablaremos sobre el dólar en Colombia, un análisis de su comportamiento, las tendencias y las perspectivas económicas que se tiene mismo en nuestra nación. Vamos a iniciar hablando sobre la situación del dólar en el último periodo, hablando más que todo de la situación de la TRM. Para eso nos basamos en la fuente de TradingViews, que nos presenta un periodo de un año, comenzando a mitad del 22 del año 22 hasta mitad del año 2023. Tenemos que tener en cuenta que en el último mes el dólar oscilaba entre los 4.100 y los 4.950 pesos. Técnicamente, vamos a analizar la situación que se presenta a continuación. Podemos ver una tendencia hacia la alta en los primeros meses del mes de julio hasta inicios del 2023, con una resistencia aproximadamente desde los 5.000 a los 4.800. Paulatinamente comienza una tendencia hacia la baja en el mes de marzo a mediados de marzo, lo cual es una resistencia máxima de los 4.827 pesos. Y es una resistencia que hasta el día de hoy no ha vuelto a ver la tendencia de la tasa de cambio del mercado. Fundamentalmente, tenemos que hablar de la situación económica interna de Colombia, que ha tenido una importante importancia en sucesos de comportamiento del dólar en el último trimestre. También ha ayudado la moderación de ciertas reformas, específicamente la reforma a la salud, la reforma a la pensión y la reforma laboral, a que haya una menor incertidumbre y una mayor confianza por parte de los inversores de países extranjeros que ven con buenos ojos la desaceleración de precios guiados por la administración actual. También tenemos que hablar del buen comportamiento interno de ciertos indicadores en la economía colombiana. Podemos comenzar por el IPC, que ha tenido un crecimiento del 3% correspondiente del año anterior a este año. Obviamente tenemos que tener claro que esto ha sido jalonado por dos actividades principales. La primera ha sido la actividad financiera, con un 22,8%, y las actividades artísticas, con un 18,7%, lo cual estas dos actividades han jalonado las actividades económicas o el crecimiento económico aquí en el país. También debemos hablar de indicadores como el IPC, que es el índice de precio al consumidor, la inversión directa extranjera o otras variables fundamentales, pero que se hablarán más adelante con más detalle en este webinar. Retomando lo anterior, el mejoramiento de los indicadores como el IPC, la inflación y demás, de mantenerse esta tendencia, termina beneficiando al consumo interno, enmarcado por las importaciones, las cuales tienen un gran peso en el segmento de productos como materias primas, energía, alimentos, vestimenta y tecnología, que son productos que importamos provenientes la mayoría de China y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que esa transmisión no se da instantáneamente. Más bien, estos productos no van a cambiar exactamente o inmediatamente de precio, sino porque ellos es un efecto que se contiene de inventarios o de rigidez de precios. Básicamente, las empresas poseen tres tipos de inventarios. Inventarios en materias primas, inventarios en productos en proceso e inventarios en productos terminados, los cuales ya han adquirido costos anteriormente a que estos indicadores fueran cambiando o fueran mejorando. Por tal motivo, los precios que van a mantener son de antes de que esos indicadores cambien, por lo que conocemos esto como la rigidez de precios en el mercado. Para continuar nuestro análisis, pues vamos a analizar la situación económica de nuestro principal socio comercial y financiero, que es Estados Unidos. Tenemos que entender que los choques externos que presentan este país inmediatamente nos perjudican a nosotros tanto positivamente como negativamente. Para esto tenemos que observar dos tablas o dos gráficas que nos vamos a basar. La primera gráfica es del IPC de Estados Unidos, la fuente de Trading Economics, y la que está a su mano derecha es de la tasa de interés de Estados Unidos, un histórico desde 2014-2018. Técnicamente, analizando la evolución del IPC, hemos notado que tiene un decrecimiento paulatinamente considerado moderado desde 2014 al 2020, obviamente por choques exógenos, o choques externos, como la pandemia. Vemos reducida la inflación en el año 2020, que se ve aquí a mitad de la pantalla. Paulatinamente, mientras que la economía está recuperando y pues va volviendo
a mejorar, se da un sobrecalentamiento de esta misma hasta un punto de llegar la inflación al 9,91% en julio de 2022. Incremento que se da, pues, por lo ya mencionado, como sobredemanda en la inflación, en la economía estadounidense y a nivel mundial. Por otro lado, tenemos que tener claro que el efecto de las tasas de interés es manejado por la Fed, la Federación de Estados Unidos, la cual pues tiene la posibilidad de estar manejando paulatinamente durante el año en 8 reuniones, imponer más tasas o menos tasas para controlar la inflación. Acá podemos visualizar que paulatinamente o moderadamente se mantienen unas tasas de inflación de interés bajas por debajo del 1%. Inmediatamente apenas comienza a subir la inflación en Estados Unidos, la FED comienza la intervención de tasas mediante el primer semestre de 2022. Se da un incremento paulatino en la tasa de interés mediante 5 puntos básicos de la economía. En consiguiente, tenemos que ir analizando la importancia que tiene Estados Unidos y Colombia y las relaciones que pues, contienen estos dos países. A esto debemos sumarle la importancia que tiene Estados Unidos y Colombia, debido a que Colombia comparablemente es una economía pequeña y abierta con Estados Unidos. Entonces, las decisiones que se disponen del Banco de la República a nivel nacional, pues están sujetas a las decisiones que dispone la Fed en Estados Unidos. Por eso mismo, un incremento en la tasa de interés de Estados Unidos conlleva teóricamente a un incremento de la tasa de interés del país nacional. Obviamente con un tipo de retardo, pero pues prácticamente actúan simultáneamente o hacia la misma dirección. El objetivo principal del Banco Central de la República de Colombia es básicamente tener una política monetaria orientada al control de la inflación. Bien sabemos que la inflación la debemos tener más o menos entre 2%, 4%, es un rango que se considera adecuado para todas las economías y también se considera pues que se tiene que moderar las tasas debido pues para no perder competitividad con otros países a nivel extranjero. Por tal motivo, pues ya entendemos un poco más la relación que tiene pues el país de Estados Unidos y la importancia que tiene en nuestra economía. Eh, A continuación vamos a presentar la situación económica de Colombia. Aquí pues quedó ocurrido el título, pero estos son los indicadores que tiene Colombia. Por lo cual vamos a hablar del IPC y de la tasa de cambio o la tasa de interés del país de Colombia. Acá presentamos la evolución histórica del IPC con una fuente del DANE desde 1999 hasta el 2023. Podemos visualizar dos puntos claves. El primer punto clave es en el 2016, que sea un incremento de la tasa o de la inflación a un punto alrededor de un 10%, cosa que pues va disminuyendo paulatinamente, se da en el 2019 como una desaceleración de la inflación y con la recuperación de la actividad económica, así mismo como pasó en todos los países, se da un incremento muy, muy rápido de la inflación en todos los países. Aquí en Colombia alcanzó un tope máximo de 12,13% de inflación. Inmediatamente, obviamente el Banco Central, que es de Colombia, el Banco de la República, comienza también con la moderación de las tasas, intentar controlar la inflación mediante el incremento de estas. Acá podemos ver que pues, se tuvieron moderadamente sobre el 4% del 2018 al 2020. Cuando llega época de COVID o época de pandemia, se baja esta inflación para incentivar la demanda, lo cual pues, nos está creando inflación en ese momento y paulatinamente pues, se lleva a que pues, esto suba. Lo primero que podemos identificar acá es que tiene un comportamiento semejante tanto a la economía nacional, tanto a la economía de Estados Unidos y pues todas las economías del mundo pues que tienen tipo de interés, de tasa de interés y economías abiertas. Aquí podemos visualizar que hay como una disminución de la inflación que paulatinamente se está dando en estos últimos meses y eso es debido a la mayor confianza de la economía extranjera y el mejoramiento de indicadores económicos que hablamos como anteriormente, como la inflación y, pues, y a continuación hablamos de otros porque se dan esos sucesos. Bueno, continuando, continuaremos con las perspectivas económicas, analizando dos indicadores fundamentales para la economía colombiana. El primero es la inversión extranjera directa, calculada por sectores. Asimismo, acá podemos ver en la gráfica una ejemplificación por trimestre del año 2020 al 2023,
en la cual pues vemos pues, una cierta evolución de cómo llega el flujo externo o de inversión extranjera a nuestro país. Podemos ver que venía una recuperación del 2021, sea un incremento en el primer trimestre del 2022, segundo trimestre del 2022, y sea una disminución en el tercer trimestre de 2022 debido a contingencias de incertidumbre política en el momento, pues, época electoral. También podemos identificar que las dos áreas que más se contraen en ese momento es el sector financiero, que no se ha logrado como recuperar de la tendencia que venía desde 2020, inicios de 2020, y también se contrae mucho el sector de minero del petróleo, que sí se ha logrado una recuperación paulatinamente buena. Hay que decir claramente que los países que más invierten en Colombia son Estados Unidos y España. Estados Unidos al último trimestre de este presente año ha invertido alrededor de 1.500 millones de dólares en nuestro país. Y pues una inversión total en todos los países, Estados Unidos, España, Inglaterra, Suiza, más países que invierten aquí, de 4,3 millones de dólares en nuestro país. A eso se le debe sumar la desaceleración económica con las bajas tasas y el crecimiento de PIB, un crecimiento pues que tuvimos anteriormente muy alto, ahora están viviendo crecimientos interanuales un poco más moderados, más bajos, y un precio del petróleo que no logra bien explicar las tendencias del dólar. Obviamente sabemos que tiene una relación indirecta con el dólar, pero pues últimamente no ha logrado explicar bien las fluctuaciones que ha tenido el dólar en nuestra economía. Esto se puede ver básicamente a problemas ya endógenos, como lo nombramos anteriormente, de situación de incertidumbre dentro del país. Continuando, pues vamos a continuar con el tema del mercado de bonos y los bonos atractivos. Aquí podemos ver una gráfica de Bloomberg en la cual nos facilita la posibilidad de ver cómo las economías emergentes están obteniendo rendimientos positivos a nivel mundial, lo cual pues vemos que Colombia está obteniendo unos rendimientos muy positivos comparados con Brasil, Hungría, Perú, Rumania, Polonia y en general en América Latina. Eso se ve primero que todo pues al atractivo que significa Colombia para el flujo externo y por la prima de riesgo que está pagando Colombia. Hay que decir claramente que los mayores compradores de TES en este momento son los fondos privados de pensión, que al 2023 han invertido más de 14,7 billones de dólares en TES, lo cual causa una tranquilidad en el mercado y pues también es significancia de que pues, los inversores a nivel extranjero están esperando un alto retorno en sus indicadores. Tenemos que tener también en cuenta un factor en cuenta y es que al próximo año hay un gran vencimiento de los TEDs para incidir en el comportamiento del dólar, que también puede fluctuar el próximo año por este vencimiento de los TEDs. Lo que esperamos a corto plazo, como banca de inversión, es un análisis del dólar que esté relativamente oscilante entre los 3.700 y los 4.000. Obviamente sabemos que el mercado ahorita está en incertidumbre, más que todo por las decisiones que va a tomar ahorita la Fed el 26 de julio, el cual pues tiene oscilando el mercado con una incertidumbre y está como a la expectativa. Lo más probable es que por análisis de inflación subyacente, Estados Unidos no ha logrado disminuir o tener una tendencia clara hacia la baja con su inflación. La inflación normal se ha bajado, la subyacente pues, se mantiene como linealmente hacia la baja un poco. Por lo cual, pues se está esperando que las tasas de interés, o esa está la expectativa, que se mantengan en 5,25 o que aumenten a 5,50. A mediano y largo plazo, se espera que, pues, obviamente retome la tendencia al dólar, pues, siempre ha tenido una tendencia durante los últimos años, décadas, una tendencia hacia la alta. Entonces, que haga un rebote, un soporte y vuelva a tomar como su rumbo en la de apreciación del peso colombiano. Listo, todo esto fue por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estaremos siempre dando esta información tan importante.